Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Paola Andrea Chávez, Erika de Oñez y Juan Díaz, y en el día de hoy vamos a hablar sobre el árabe en Maicao. Maicao es un municipio colombiano ubicado en el departamento de La Guajira, cerca de la frontera con Venezuela. Es un punto comercial muy importante para Colombia. Durante el siglo XX fue centro de una gran migración de libaneses que se movilizaron hacia Colombia por diversas razones. Esta exposición está basada en el trabajo titulado Introducción a la situación sociolingüística de la comunidad árabe de Maicao, en La Guajira, Colombia, realizado por Carlos Jair Martínez Albarracín para su tesis de grado del programa de lingüística de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, en el año 2007. En este estudio realizado por Carlos Jair, se realizaron 3 salidas de campo entre los años de 2005 y 2006 a la comunidad árabe en Maicao, en La Guajira. Para poder abordar los temas desarrollados de una forma más práctica, se clasificó a la comunidad en 3 rangos etarios. G1, que consiste en las personas de 31 años en adelante, quienes son en su mayor parte adultos inmigrantes nativos del Líbano. G2, quienes son personas entre 18 y 30 años de edad, quienes son en su mayoría personas jóvenes nacidas en Maicao o Barranquilla, y G3, que son personas o niños hasta los 18 años de edad, quienes son en su mayoría nacidos en Maicao. Los conflictos que se presentaron en el Líbano desde 1841 fueron una de las principales causas de la migración de árabes a Occidente. El gobierno otomano instauró una política en el monte Líbano por la cual se instauraron en este 2 distritos, uno druso y el otro cristiano maronita. Esta política ocasionó que el conflicto entre estos dos se acrecentara, y en 1860 los drusos atacan 360 pueblos cristianos, ocasionando así que aproximadamente 120.000 personas sean obligadas a desplazarse. Francia hace presencia militar en la zona debido a la opresión otomana y con la excusa de proteger a los cristianos maronitas se establece el mutasarrifato del monte Líbano. El mutasarrifato es un nuevo sistema administrativo y judicial que busca prevenir que sucesos como el de 1860 ocurran de nuevo. Este mutasarrifato dependía de Estambul, pero era administrado por un cristiano no libanés. El gobierno de Estambul creía que era muy posible que estallara un conflicto a gran escala, por lo que empieza a reclutar jóvenes para el servicio militar y en 1908 lo vuelve obligatorio y sin una duración determinada, lo que lo hace más duro y cruel, y esto ocasiona que los jóvenes quieran huir de el monte Líbano. Por otra parte, el monte Líbano era una zona sobresaturada para 1830 y 1840 y su cercanía al mar facilitaba la migración en barcos. Fueron tantos los emigrantes que hubo un punto en el que fue necesario declarar ilegal la migración, pero esto lo que ocasionó fue que la salida de manera ilegal se convirtiera en un negocio muy lucrativo, pues los costos eran muy altos y la gente tenía que vender sus pertenencias para poder permitírselo. Colombia nunca fue uno de los destinos preferidos por estos inmigrantes, quienes llegaron aquí o por su falta de papeles para entrar a otros países o porque confundían el rumbo. Se instalaron en su mayoría en ciudades costeras que les ofrecían facilidades para el comercio y para el transporte cuando quisieran volver al Líbano. Los principales puntos de entrada a Colombia fueron Barranquilla, Puerto Colombia, Cartagena y Santa Marta. Los primeros emigrantes decidieron quedarse en ciudades costeras como Cereté, Montería, Ciénaga de Oro, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Paulatinamente se convirtió en un centro comercial que distribuía todo tipo de mercancías hacia Venezuela en el interior del país y ciudades costeras. En 1982 se inaugura la primera mezquita y en 1987 se inaugura el Colegio Colombo Árabe y se construye el barrio Líbano, al borde nororiental de Maicao. En 1997 inauguran la mezquita Omar ibn al-Khattab, que se ha convertido en un atractivo turístico de Maicao. Para 1990 y el 2000 se calcula que había 7.000 personas de habla árabe en Maicao. La primera imagen es la mezquita Omar ibn al-Khattab. En la segunda podemos ver el Colegio Colombo Árabe. La historiadora colombiana con ascendencia libanesa Gladys Behaim nos divide la migración árabe a Colombia en 3 oleadas. La primera, en la cual se comienza a incentivar el comercio mediante la venta de mercancías textiles a crédito puerta a puerta, conjunto con la creación de casas comerciales y colmenas como hoy en día se pueden encontrar en el centro de Maicao y con la incursión en la ganadería. La segunda oleada se caracteriza porque los inmigrantes se dirigen al interior del país, se incursiona en la siembra de caucho y los cultivos de cacao. Se inician procesos para la explotación de oro y platino y se consolidan los negocios en la ganadería.
La tercera oleada trae consigo a los familiares y amigos de los asentados en el país, los cuales comienzan a configurar la comunidad árabe de Maicao, Guajira. Se realizan negocios con los indígenas guayú y se comienza a comercializar entre las fronteras de Venezuela y Colombia. Se podría decir que los árabes vieron en Maicao un gran diamante sin pulir con potencial para un gran desarrollo comercial. Características sociales. Todo este cuadro lingüístico social se enmarca en un contexto, ciertas características que constituyen el árabe en Maicao. En primera instancia podemos ver que luego de las grandes migraciones y asentamientos que tuvieron los árabes en la zona de Maicao, impulsando el comercio y mejorando la economía del lugar, comenzaron a formar este contexto, este cuadro que se ve reflejado hoy en día en las calles de Maicao. En segundo lugar, de notar que los mercaderes en su gran mayoría son árabes. Podríamos decir que tienen dominado el comercio en esta zona. Como se puede notar en las estadísticas, el 1.5% de la población de Maicao, que representan aproximadamente 2.500 libaneses, son los que controlan el 45% de los locales comerciales, teniendo en cuenta que el 90% de la economía de esta zona se sustenta en el comercio. En tercer lugar, resaltar que las diferentes culturas y religiones presentes en Maicao, aparte de ser muy variadas, todas son completamente aceptadas y respetadas por los miembros de la sociedad, a tal punto de que es posible ir caminando por una cuadra del centro de Maicao y encontrarse a dos turcos, como los denominan los residentes nativos a los árabes, hablando en su lengua, y dos pasos más adelante encontrarse a dos guayús comerciando en su lengua con diferentes bienes, y otros dos pasos adelante a dos hablantes de español. Es posible también escuchar el llamado o la oración 4 veces al día y toparse con el origen de la mezquita más grande de América. Ahondando en temas como la demografía, Maicao posee 134.000 habitantes, dispersados a lo largo de la zona urbana y rural, de los cuales 2.500 habitantes son de origen libanés y representan el 1.5% de la población. A pesar de no ser más de la 10ª parte de la población en Maicao y sufrir varios problemas con el comercio en el 2003 debido a la apertura económica desarrollada por diferentes políticas gubernamentales, este 1.5% son los impulsores de la economía en Maicao y los responsables de ostentar el título de la vitrina comercial en Colombia. Con respecto a la economía en Maicao, se habla de que un 90% gira en torno al comercio, mientras el 10% restante en torno a la prestación de servicios. En los inicios, con la primera oleada de inmigrantes, se comienza con la venta de mercancías a crédito puerta a puerta, pasando por el contrabando, efectuado por los guayús en su mayoría al transportar gasolina entre fronteras, terminando con una gran cantidad de almacenes, la mayor parte sin registrar, donde se comercia desde lencería hasta alimentos, desde electrodomésticos hasta chanclas, desde perfumes hasta textiles. En el ámbito educativo, Maicao cuenta con el Colegio Colombo Árabe, Dar el Arkam, que fue fundado en 1987, donde se enseña desde el preescolar hasta bachillerato. Se encuentra conectado con la mezquita por un gran pasillo donde se encuentra un gran mapa del Líbano. En el colegio se enseña en español, pero posee 2 materias para la lengua árabe. La primera es religión, donde se afianza su cultura y en todo lo que se basan sus principios, y la otra es lengua árabe, donde aprenden aspectos referentes a la gramática del árabe moderno estándar. Se considera que posee un buen nivel de enseñanza, ocupando el puesto número 100 en el ICFES, además de ser un gran contribuyente en la formación de futuros profesionales en Maicao. Haciendo referencia a su ideología, es necesario en un primer momento definirla, y el autor lo hace de la siguiente manera: proceso de producción de significados, signos y valores en la vida social. Naturalmente podemos ver que la cultura influye en la producción de significados de cada individuo perteneciente a su sociedad, ya que se presentan casos como la rigidez al momento de casarse, tanto así que muchos viajan al Líbano a buscar esposa y traerla a Maicao. Es un rasgo interesante que perdura de su cultura, la cual se puede abstraer a hijo de pescado, pescado es. También se ve reflejado con la lengua árabe, con el árabe clásico, el cual es un elemento identitario del Islam y por lo tanto de la comunidad, al igual que la mezquita, que con su construcción reforzó toda la presencia cultural árabe. Los factores étnicos van ligados con el fenómeno de diglosia que se presenta en la comunidad, ya que ambos poseen un uso específico en la sociedad. Todas estas
Diferentes prácticas culturales convierten a Maicao en una pequeña ciudad multicultural y plurilingüe, ya que hace presencia el español y el árabe, aunque también en menor presencia el portugués, inglés y francés. El habla de la comunidad árabe en Maicao. En la comunidad árabe residente en Maicao están presentes las lenguas árabe y español, así como el portugués, el inglés y el francés, pero en una proporción menor. Con respecto al árabe, este presenta características fonético-fonológicas que la hacen perteneciente a la zona centro-sur del Líbano, así como al Valle de la Beca en este mismo país. Características que son transmitidas de G1 a G2 y G3. Por otro lado, en los miembros de G1, G2 y G3 nacidos en Colombia, ya sea en Maicao o en ciudades cercanas, se presenta una variación en la fricativa alveolar sorda y en la nasal palatal, las cuales muestran una adaptación fonética y por consiguiente una pertenencia de esta variedad lingüística al dialecto colombiano de la costa Caribe. Por esta razón, estas variaciones no están presentes en los miembros de G1 nacidos en el Líbano. Volviendo al dialecto árabe como tal, hay otro fenómeno en el cual no se observa una distinción fonológica entre los fonemas I y E, y O y U, cuya presencia es común en los dialectos árabes del Monte Líbano. Con respecto al habla española, se presenta una elisión de la consonante fricativa alveolar sorda, en algunas posiciones como al final de palabra. En los miembros de G3 sucede también cuando la S al final de la palabra indica un plural y delante de una consonante oclusiva bilabial. Esta característica está presente en los miembros colombianos de G1, G2 y G3 y hace alusión al fenómeno dialéctico colombiano ya mencionado, pues la elisión de esta consonante es una característica muy importante de los habitantes de la costa colombiana. Adicionalmente, los miembros de G3 suelen realizar una velarización de la postnuclear. En este grupo, la adquisición de los rasgos fonéticos de la costa caribe colombiana es aún más fuerte. Condición sociolingüística. En la condición sociolingüística de Maicao podemos observar dos fenómenos. El primero de ellos es el bilingüismo. En la década de 1930, gran parte de los inmigrantes árabes presentes en Colombia se trasladaron a distintas ciudades del país. Debido a este fenómeno, el uso del árabe se volvió más cotidiano, pues los miembros de la ascendencia árabe lo usaban para comunicarse entre ellos a diario, y al mismo tiempo se vieron forzados a aprender español para hacer más fácil la interacción con colombianos monolingües en esta lengua, tanto en actividades cotidianas como comerciales, sino estas últimas de gran importancia para Maicao. Este contacto originó una serie de transformaciones en el árabe vernáculo. Al ser usadas estas dos variedades, el español y el vernáculo árabe, en los mismos contextos de la cotidianidad, se originó una situación de bilingüismo social. Allí, el español es la variedad con más prestigio y está altamente estandarizada. En G1, la variedad dominante es el vernáculo árabe, aunque un grupo muy pequeño posee un bilingüismo equilibrado entre español y árabe. En este grupo, los hablantes poseen unas competencias muy altas en español. Ellos generalmente sirven de traductores entre hablantes de español y de árabe. En G2 hay un bilingüismo dominante en español. Sin embargo, el árabe está presente en este grupo desde el hogar. En ellos, además, hay un pequeño grupo que posee un bilingüismo equilibrado. Al igual que en G2, la lengua dominante de G3 es el español, pero en este caso el dominio del árabe es más bajo y no hay ningún miembro de este grupo que posea un bilingüismo equilibrado. Parte de los miembros de G1 tienen al árabe como lengua materna. Esto se debe a que ellos son en su mayoría nacidos en el Líbano. A pesar de que varios miembros de G2 y G3 afirman que el árabe es también su lengua materna, las características fonéticas en su habla demuestran que su lengua materna es el español, más no el árabe. El hecho de que estas personas hagan esta afirmación se debe más a cuestiones culturales y de sentido de pertenencia hacia su lengua que por un hecho real. Léxico y morfología. En lo respectivo a la morfología de la lengua árabe, también se ha visto una notable influencia del español. Este hecho es detectado fácilmente al observar algunas palabras en español a las cuales se les han añadido sufijos propios del árabe y se han adaptado fonológica y morfológicamente. Además, está la presencia de préstamos de palabras a las cuales se les ha realizado su respectiva adaptación fonológica. Podemos ver, por ejemplo, los verbos regalar y comprar, los cuales son muy importantes en el ámbito comercial de Maicao. Al ser adaptadas estas palabras a la fonética árabe, es común que, especialmente miembros de G3, suelen asumir que éstas pertenecen a la variedad de árabe hablada en el Líbano,
pero muchas veces, al ir a este país, se dan cuenta de que estas palabras pertenecen solamente al dialecto árabe hablado en Maicao. La segunda condición sociolingüística presente en la comunidad árabe de Maicao es la diglosia. En este caso, se presenta entre el árabe vernáculo y el árabe clásico, siendo este último la variable de mayor prestigio. El árabe clásico es considerado como la lengua sagrada. Este es usado en momentos de gran importancia para la comunidad árabe, como las ceremonias realizadas en la mezquita y eventos formales como discursos, conferencias y las ceremonias de graduación del Colegio Colombo Árabe. Esta lengua no es en ningún caso la lengua materna de los miembros de esta comunidad nacidos en Colombia. El árabe clásico es aprendido por G3 en el colegio, en la clase de árabe y de religión. Esto produce entre los hablantes y la lengua un vínculo principalmente ideológico, lo que facilita la permanencia de la situación diglósica en la comunidad, hecho debido en gran parte a la construcción de la mezquita. Las razones por las que el árabe clásico posee tan alto nivel de prestigio son las siguientes. Primero, su alto nivel de complejidad gramatical, la estética de la tradición literario-poética, la tradición religiosa manifiesta en el Corán, tradición oral manifiesta en las suras, y la historia e influencia del árabe clásico en otras lenguas, entre ellas el español. En conclusión, en Maicao están presentes tres variedades de habla, el árabe clásico, el árabe vernáculo y el español, y se presentan dos situaciones de contacto lingüístico. Se presenta diglosia entre el árabe clásico y el árabe vernáculo, siendo el árabe clásico la variedad de mayor prestigio, y se presenta un bilingüismo social entre el árabe vernáculo y el español, siendo esta última la variedad dominante. La lengua se mantiene de acuerdo al uso que se haga de ella por parte de los hablantes en los diferentes contextos. El dialecto árabe y el español son usados cotidianamente para la comunicación interpersonal entre los miembros de las distintas generaciones de la comunidad árabe en Maicao en cuatro contextos fundamentales de uso: la mezquita, el colegio, el almacén y el hogar. En el hogar, tanto G1 como G2 y G3 se les corrige en árabe coloquial, y aunque la L1 de G2 y G3 es el español, siempre se está en contacto con el árabe coloquial. Los miembros de G1 empiezan a aprender español cuando llegan a Colombia y esto se convierte en una necesidad para la comunicación. Los miembros de G2 tienen en sus primeros años una competencia más alta en español. Luego, en el hogar, se les exige aprender el árabe para mantener el contacto con la cultura del otro continente, hasta que finalmente sus interacciones en Colombia los hacen ser completamente competentes en español. Por otro lado, el aprendizaje del árabe también forma parte de la comunicación cotidiana y muchos padres incluso mandan a sus hijos a estudiar al Líbano, lo que hace que el árabe sea exigido en el hogar. En Colombia, la lengua oficial es el español, lo que hace que la educación formal que se reciba sea en español también, aunque aprendan el árabe porque hace parte de su identidad cultural. Los miembros de G3 tienen un nivel mayor en español que en árabe, pero este último siempre está presente. El principal contexto de uso de las lenguas de G1 es el almacén. Allí utiliza tanto el español como el árabe. Al ser los miembros mayores y utilizar los dos códigos, suelen alternarlos o mezclar los dos códigos. El árabe es utilizado más que todo para intercambiar información importante sobre los productos y estrategias comerciales. Muchas veces se produce alternancia de código para darle un mayor estatus al vendedor o para intercambiar información sin que el cliente entienda. En los miembros de G2, el español se usa más que todo en los contextos de ocio y en el hogar predomina el árabe, mientras que en la mezquita se hace el uso del árabe principalmente. Los miembros de G3 en su mayoría usan el español para el ocio y es más frecuente su uso en el hogar. El árabe predomina en la mezquita, pero incluso allí hay un cierto porcentaje de uso del español. El grupo G1 está conformado en su mayoría por inmigrantes adultos nacidos en el Líbano, de modo que sus competencias lingüísticas en árabe corresponden a hablantes que la tienen como L1. Algunos de ellos tienen un dominio sobresaliente en el árabe clásico, pues lo leen y escriben en la medida que cursaron la primaria o los primeros años de bachillerato en el Líbano. No obstante, las competencias en árabe clásico son muy limitadas, pues no se dedican a su estudio, pero dada la actual presencia constante del Islam, algunos de ellos practican la lectura del Corán o pasan sus horas de ocio viendo canales de televisión árabes. La mayoría de individuos entiende y habla bien el árabe coloquial, con una tendencia a tener muy buenas competencias. El 41% afirma leerlo y escribirlo bien, de lo que se infiere que un poco menos de la mitad de este grupo tiene buenas competencias de lectoescritura.
Podemos ver que el grupo G2 no es analfabeta en lengua árabe, pues todos la leen y escriben en la medida que la aprendieron en el colegio colombo árabe. El 62,5% de estos individuos entienden y hablan bien el árabe libanés en la medida que lo han aprendido en Maicao o en los viajes esporádicos que hacen al Líbano. Se puede ver que hay una tendencia a leerlo y no a escribirlo, pues el 62,5% afirma no escribirlo con gran propiedad. Este hecho se debe a que en Maicao escribir el árabe no es un requisito en la vida cotidiana para ningún caso, ya que este espacio de acción lo ocupa el español. En el grupo G3 se observa que ningún individuo manifestó tener muy buenas competencias en árabe y ni siquiera lo leen o escriben bien. No obstante, la educación que reciben en el colegio les permite al 42,9% leerlo de manera regular. Esto se pudo comprobar en los diferentes ejercicios que se practicaron con ellos en los trabajos de campo. Ninguno pudo describir una imagen de manera satisfactoria, como tampoco pudo leer o escribir con propiedad un texto en escritura árabe. Los niños aprenden en lengua árabe coloquial aspectos importantes para referirse a objetos de la vida cotidiana y satisfacer sus necesidades primarias. Dado que el medio de instrucción en el colegio es el español y la enseñanza del árabe se limita solo a 2 materias, los individuos tienen muy buenas competencias en lengua española, la entienden, hablan, leen, escriben, al igual que cualquier otro niño colombiano promedio de primaria, pero con las características articulatorias de los hablantes de árabe.